Qué placer que nos acompañen en esta tarde-noche. Estamos desde la plataforma del Instituto Mexicano de Historia del Derecho, que es un capítulo del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, con queridas amigas, queridos amigos, pues para un poco conmemorar, para rememorar aquellos eventos que nos acercaron a nuestro querido maestro don Paolo Grossi, que en los días pasados, pues, nos dejó, digamos, en su vida física, pero pues su obra, su pensamiento y su presencia sigue aquí con nosotros. Presento aquí en el orden que los tengo en pantalla al doctor Juan Carlos Abreu y Abreu. Hola, Juan Carlos. A Elizabeth Martínez. Hola, Eli. Leopoldo López Valencia. Al doctor Rafael Estrada Michel. A Valeria Hernández Reyes, ¿no? Que bueno, nos acompañan de diversos puntos de la República. Entiendo que Rafa y Juan Carlos están desde el Estado de México, Elizabeth y Polo desde Michoacán, Valeria desde Tamaulipas. Bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a comenzar a recordar al maestro que tuvo una visita breve pero muy sustanciosa, justamente en el estado de Michoacán, donde recibió el doctorado honoris causa. Luego pasó por algunas instituciones universitarias en la Ciudad de México, y ahí los que estamos presentes, bueno, pues lo acompañamos, lo flanqueamos, lo escuchamos. ¿Qué me cuentan de aquellos tiempos? ¿Qué podemos recordar de Paolo Grossi? No sé quién gusta empezar. Elizabeth, adelante. Sí, si me permiten, bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos entre todavía el día y la noche. Es un gusto coincidir con tan queridos compañeros de empeños académicos. Como ya mencionábamos antes de empezar la grabación, desafortunadamente el motivo de la reunión en esta ocasión es la desaparición física de nuestro querido maestro Paolo Grossi. Digo desaparición física porque su legado intelectual sigue y seguirá brindando luces a los presentes y a las generaciones futuras de estudiosos del derecho. Y ojo que aquí digo derecho y no leyes, porque esa es, creo yo, una de las grandes aportaciones de Grossi, señalarnos reiteradamente que el derecho y la ley no son sinónimos y el peligro de usarlos como tal. Si me permiten, yo voy a hablar brevemente de Paolo Grossi como persona y como autor de una obra sumamente valiosa, y no solamente para los historiadores del derecho, como somos los presentes, sino para los estudiosos del derecho. Y como él decía, algunas de sus obras consideraba que eran sumamente valiosas, sobre todo para aquellos estudiantes de los primeros años de la carrera que todavía no estaban, digamos, contaminados con esta idea de la relación de el derecho con una de sus manifestaciones, que es la ley, porque una vez que se mete en el alma, en el entendimiento, esta idea de el derecho igual a ley es muy difícil que los estudiantes o que incluso ya personas formadas entiendan la diferencia entre un concepto y otro. Entonces, por eso Paulo lo mencionaba en ese pequeño pero sustancioso libro, La primera lección de derecho, esta necesidad de que los estudiantes entendieran desde que van entrando a la carrera que la ley no es el derecho. Y bueno, como comentaba, ahora que estamos viendo las fotografías que están compartiendo los compañeros, me acuerdo de esta visita del doctor Grossi a Michoacán. Tuve la fortuna de conocer a Paolo Grossi a través de sus escritos, primero, y después en persona. Esto estamos hablando allá por el año 2006, cuando el doctor Jaime Hernández Díaz era rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y esta universidad le otorgó a Paolo Grossi un doctorado honoris causa.
En ese entonces me pidieron que apoyara en la organización de las actividades, de esas actividades, y esto me permitió conocer personalmente a Grossi, compartir con él algunos momentos. No sé si Ramón se acuerde, yo me acuerdo perfectamente de esos paseos que daba con el doctor Grossi por el hermoso centro de Morelia. En esta ciudad tuve la oportunidad de escuchar sus charlas repletas de estudiantes, de profesores, de juristas, que salían o salíamos, porque también me cuento ahí, sorprendidos de la facilidad de palabra del expositor, de la sencillez del decir y de la profundidad del contenido. Bueno, si me permiten, después continúo, pero no quiero acaparar el tiempo. Sí, gracias, Eli. Sí, efectivamente, esa visita a Michoacán fue muy emotiva. Como dices tú, todas las salas llenas, y Grossi disfrutaba mucho de estar con los jóvenes y las jóvenes, ¿no? De hecho, si podía sacrificar tiempo, no sé, de estas cosas como protocolarias, porque en Michoacán pues hay siempre mucha hospitalidad y estaba preparado el mejor restaurante de la ciudad. Bueno, Rafa es de allá, ¿no? Él nos podrá decir mejor. Y Grossi siempre decía, yo prefiero estar con los jóvenes, con las jóvenes, ¿no? Y ahí estaba siempre respondiendo sus preguntas, firmando libros, haciendo bromas, ¿no? Era una persona muy, muy amable. Saludamos a Imeldo Castro desde Perú, que ya nos acompaña aquí. No sé quién quiera también regalarnos. Rafa, adelante. Gracias, José Ramón. Bueno, creo que Elizabeth ha dado en el punto clave, ¿no? En cuanto a esta distinción entre ley y derecho. Yo asumo que, a diferencia de otros representantes de la dogmática italiana, que expresamente reconocen su vinculación con el magisterio y con el pensamiento de Don Paolo, pues ha tenido relativamente poca recepción en México y quizá en otras partes de América Latina, el pensamiento grossiano, precisamente porque estamos muy, muy, muy hechos a la castrante, reduccionista, como decía él, idea legolátrica, de ese jacobinismo codificado, que nos impide ver más allá de las leyes. En parte también contribuye a nuestra pereza mental, ¿no? Porque pues es siempre mucho más fácil abrir un código, un recetario, un prontuario, un vademecum, ¿no? Encontrar ahí la solución que pretendemos se amolda a cualquier caso imaginable, y eso es mucho más sencillo que, por ejemplo, entender en los primeros semestres, como muy bien decía Elizabeth, pues toda la riqueza del pensamiento grossiano que está en la primera lección del derecho, ¿no? Creo que tiene ella toda la razón. Y tú has dado en la clave de otro gran punto del maestro, su generosidad impresionante con los alumnos. La verdad es que yo lo conocí hacia finales de los años 90 del siglo pasado, pues porque me atreví a escribirle. Gracias a Jaime del Arenal, al gran maestro del Arenal, habíamos tenido contacto, sobre todo con el orden jurídico medieval, que era entonces la única obra que se había traducido al castellano. Por cierto, una traducción que es bastante criticable, pero el prólogo es una maravilla por parte de Francisco Tomás y Valiente, que también llegaría desde la historia del derecho a la presidencia de un Tribunal Constitucional Europeo, como hizo Grossi, porque ahí Valiente se pregunta si es posible concebir un derecho sin Estado. O sea, fíjense cómo estábamos todos, incluso Valiente, desde su posición socialdemócrata, contraria al nacional falangismo de Franco, en fin, pero incluso Valiente se resistía a entender esto, ¿no? Y la respuesta de Grossi, pues era clarísima, ¿no? Con ese verbo claro que tenía. Bueno, pues yo le escribí, le pedí su dirección de correo al maestro del Arenal, sin ninguna esperanza, conociendo a las vacas sagradas de nuestro país, pues qué esperanza que a un muchachito recién egresado le fuera a contestar don Paolo Grossi. Y me contestó en un perfecto italiano y con la perfecta entendimiento del castellano, porque leía muy bien español. Me contestó diciendo que por supuesto podía yo proceder a la publicación en la revista del Instituto de la Judicatura Federal, aquel entonces, de El Punto y la Línea,
un precioso opúsculo del propio Grossi, ¿no? Que podía traducirse. Después vino la traducción que hizo José Ramón Narváez a Derecho, Sociedad y Estado, que reúne muchísimos de estos trabajos. Fue un libro precioso. ¿Y qué quieren que les diga? Yo como michoacano, pues recuerdo esas jornadas con enorme cariño, sobre todo cuando el maestro se quitó ustedes se acordarán, el emblema de la Academia Nazionale del Lince, que es prestigiadísima en Italia, y dijo, yo entré aquí siendo un académico del Lince y salgo siendo un académico con el corazón puesto en Morelia, un académico con gran honor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, eso fue precioso para todos los que llevamos la meseta purépecha en el corazón. Bueno, pero quisiera insistir en el asunto de fondo, ¿no? Grossi no ha sido suficientemente exaltado como se debiera por la potencia y claridad de su pensamiento en nuestro país, a pesar de que yo creo que porque los astros se alinearon o porque el Ser Supremo tuvo por fin misericordia de este pobre país tan digno de mejor suerte, en la gran reforma pluralista de los derechos humanos de 2011. Yo leo en ese pluralismo horizontal de fuentes una y otra vez las grandes nociones que destacó Gustavo Zagrebelsky. Ustedes recordarán cuando comenta la invención del derecho, Zagrebelsky que dice, él sí, con mucha recepción en nuestro país, ¿no? Por lo menos mucha gente dice que lo ha leído, ya podríamos discutir si es cierto o no. Desde luego no siempre lo han interpretado bien, pero eso es otra discusión. El hecho es que Zagrebelsky reconoce ahí la influencia de Grossi y dice, en nociones como la complejidad de lo jurídico, la necesidad de hacer una crítica del sistema piramidal de fuentes normativas, la carnalidad del derecho, ¿no? Esta noción tan plástica de Grossi, cómo el derecho está en los cimientos, en el torrente sanguíneo de la gente y no allá en las estratosferas legislativas, ¿no? Todo esto que Grossi desarrolló maravillosamente en otro texto que por fortuna se tradujo al castellano, y cosa curiosa fue lo último, hasta donde sé, que le publicó Trota, quizá porque era muy crítico con lo legolátrico, ¿no? Y por ahí habrán salido algunas pullas en el comité editorial, o vayan ustedes a saber, La mitología jurídica de la modernidad, ¿no? Un libro precioso, precioso. Esta recuperación de la pluralidad horizontal de las fuentes jurídicas, de ver el derecho, ya que estamos hablando de Michoacán y de un doctor honoris causa en Michoacán, de ver el derecho en términos de una corunda o de un uchepo, de un panásimo, en lugar de una pirámide egipcia o mesoamericana. Esta recuperación la veo claramente en la reforma de 2011. Ya que después hayan venido las contradicciones de tesis y los criterios contradictorios que hayan hecho imposible que viviéramos plenamente la pluralidad horizontal de fuentes y por lo tanto la justicia del caso concreto, pues es otra historia. Termino con una frase preciosa. Ya les digo que, como decía José Ramón, el maestro era generosísimo. Siempre le mandaba a uno lo que publicaba. Lo último que recibí yo de él fue un precioso opúsculo que le publicó la Revista Internacional de Filosofía del Derecho, porque allá los filósofos sí escuchan a los historiadores, fíjense lo que son los países civilizados, ¿no? Y los publican, imagínense nomás, ¿no? En donde tiene una frase que a mí me parece redonda y que resume el magisterio de Don Paolo. Se las voy a leer en mi mala traducción del italiano. No se trata de embalsamar el cadáver, sino de restituir vitalidad a la realidad sepultada en el cerrado ataúd del pasado. Yo creo que el pensamiento de Grossi, de sus discípulos a uno y otro lado del Atlántico, la recepción después, que tampoco ha sido tan intensa como sería deseable, de Costa, de Fioravanti, de Sbricoli, de Capellini en nuestro país, de Irene Stolzi, ¿no? Todo esto ha permitido vivificar esa realidad que estuvo por muchas décadas sepultada en el ataúd del pasado, ¿no? Bueno, me gustaría que discutiéramos, si quieren, también un poquito, pero que quede ese cariño en homenaje al gran don Paolo Grossi como constancia. Y muchísimas gracias por esto,
José Ramón, es un gran honor, Juan Carlos, para mí estar con ustedes hablando del queridísimo don Paolo Grossi. Elizabeth, maravilloso escucharte. Polo, Valeria, Imeldo, un abrazo muy grande. Gracias, Rafa. Sí, es cierto lo de la Academia de Lincei, cierto, ya no me acordaba. Que además Paolo Grossi, justo cuando recibió, o sea, la invitación yo estaba en Italia haciendo el doctorado para venir a recibir el doctorado honoris causa de la Michoacana. Él se puso a investigar mucho sobre la universidad porque no recibía cualquier doctorado honoris causa. Yo, de hecho, me tocó que de México le llegaban diversas invitaciones y no las había aceptado. Y justo un poco por el prestigio que tenía la universidad. Y sobre todo me dijo él, porque a mí me gustan las universidades con historia, ¿no? O sea, que tengan algo que decir. Y como Le dices tú, impresionó Rafa, la figura de Don Vasco, ¿no? exacto, Ramón, si no ¿no? mal Estaba recuerdo. enamorado de esa, digamos, de esa parte, ¿no? Pues, del atractivo que significaban las misiones y todo lo que tenía que ver con la ayuda a los indígenas, ¿no? Yo justo en esta foto estamos ahí con 3 niñas indígenas en una iglesia cercana a, Sí, al lago Cuitzeo. de Cuitzeo, porque volvimos por ese lado. Él quiso volver por la ruta, digamos, panorámica, y ahí se le ve detrás un poco, medio, pues ahí platicando con ellas, ¿no? Yo después saqué una foto de las niñas ya solitas, son ellas, A él 3. le dolió muchísimo, te acordarás, no poder hacer, creo que fue el último viaje tentativo que tenía planeado por una tormenta de nieve que hubo en Milán. Sí, Habrá fue sido el año terrible. 2010 o algo así. Lo estuvimos Y esperando y no sí, pudo llegar exacto. En la sí, le 9 dolió de muchísimo porque derecho. quería volver a México y a Michoacán en concreto. Sí, exacto. Porque decía eso, que uno tiene que, o sea, que uno se debe a la universidad donde recibe el doctorado honoris causa y uno debe de hacer cosas un poco para merecer ese doctorado, ¿no? Y sí, pues ya no le dio la vida para volver, siempre tuvo la intención de volver y ya no pudo, de alguna manera. Así es. Ahora vuelve de alguna manera en espíritu, ahora con Claro. mini evento. No sé, Juan Carlos, Polo. Muy brevemente, Sí. yo corro el riesgo de inestabilidad con la red. Entonces, solamente quiero recordar, me tocó a mí el contestar el discurso de la entrega del doctorado honoris causa. De hecho, pues fue un privilegio y un honor a lo mejor inmerecido. Yo estaba empezando a cursar igual el doctorado y quiero ser muy puntual. Para mí significó el punto y aparte, ¿no? Creo que incluso lo más emblemático que recuerdo de él fue un desayuno en el que estuvimos los 3 al día siguiente, José Ramón, el doctor Grossi y prácticamente yo ahí, ¿no? Y él nos habló muy seriamente, creo que pocos académicos, así como lo sostiene Rafael, ¿no? Pocos académicos hablan con esa estatura moral y de alguna manera nos hizo el señalamiento a Ramón y a mí respecto de la obligación, ya dábamos clase en aquellos tiempos, respecto de la obligación que teníamos de hacer una ruptura en esos modelos anquilosados de los que hablaba Rafael, ¿no? Creo, además de todo, me sentía yo muy empático con su propuesta, era terriblemente beligerante, no solo mi actitud, sino mi conciencia con los movimientos de izquierda, y en consecuencia yo lo recibí con gran aprecio, ¿no? Y como un faro de luz que de alguna manera, de manera muy señera, me indicaba, ¿no? Cuál era el rumbo que había que tomar. La primera lección del derecho, dicho sea de paso, de ahí en adelante fue lectura obligada
de los compañeros alumnos que cursaron conmigo en las aulas, exactamente siguiendo la consigna que viene en el prólogo del texto. Él lo ofrecía a sus alumnos prácticamente a la entrada a la cátedra, ¿no? En Florencia. Luego, entonces, creo que, pues, de alguna manera he tratado de seguir eh, pues, su consigna, ¿no? Que nos hiciera al día siguiente de la entrega de este doctorado honoris causa ahí en Morelia, ¿no? Yo también, igual que Rafael, me siento muy regocijado de volvernos a encontrar. En las fotografías aparecemos sin canas y sin barbas. Este, creo que eso habla, ¿no? De la constancia, de que pues seguimos sosteniendo una gran amistad. Quienes aparecemos en las fotos, de vez en cuando nos comunicamos. Creo que eso también es importante, ¿no? Dentro del legado de Grossi dejó esa condición de fraternidad entre quienes nos entregamos con gusto a la historia del derecho. Lo dejo hasta aquí de momento. Gracias. Sí, de hecho, fue aquí en México que Grossi insistió mucho en que hiciéramos algo institucional. Y por eso fue lo del Instituto Latinoamericano y luego lo del Instituto Mexicano. O sea, básicamente era pues, por hacerle caso a Grossi, ¿no? Que decía que que uno no debía estar solo y aislado, ¿no? Que debía de buscar esta fraternidad a la que te refieres. Y pues ya saben cómo somos los académicos, sí ha costado trabajo. Pero bueno, todos los que están aquí presentes saben que ha habido esfuerzos, ¿no? Todavía en Michoacán hubo una reunión del Instituto Latinoamericano, Elizabeth y Polo nos ayudaron con la comisión, ¿no? Y conectamos ahí con María del Refugio González en su momento. Digo, por ahí sigue todavía un poco vivo el latinoamericano, hay la intención de hacer este año, sino el que sigue una reunión. Y el mexicano, que pues aquí encabeza Juan Carlos Abreu, y que también no deja de hacer cositas para cumplir con ese propósito, ¿no? Polo, no te nos escapas. ¿Verdad? No, Gracias. porque tú lo entrevistaste a Grossi. Tú lo Sí, entrevistaste. yo lo entrevisté gracias a ti. Bueno, es un gusto estar y ver caras tan queridas después de que se nos van pasando los años sin darnos cuenta. Eh, pero yo quiero también, antes de hablar de Grossi, es muy importante hablar de dos personas para que Grossi haya sido también recibido de tres, de tres. Primero, sin duda, ya lo dijo Rafa hace rato, eh, la figura del maestro, de nuestro maestro Jaime del Arenal, ha sido decisiva para para tratar de introducir esta idea que dijo Grossi en varias de sus charlas, en varias de sus publicaciones. El historiador del derecho es una conciencia crítica. Y como somos una conciencia crítica, no somos muy bien recibidos, como ya se mencionaba hace un rato. No siempre, sobre todo en las escuelas, en las universidades, donde el formalismo, el legalismo jurídico está todavía fuertemente cimentado y protegido por los catedráticos, y los alumnos ya están plenamente convencidos que su tarea es esa, ¿no? La de aprenderse un código, recitar el código si se puede, y aplicarlo ya sea como jueces o como litigantes. Entonces, esta idea de ser una conciencia crítica, yo creo que Jaime del Arenal le ha tocado durante décadas ya ir haciendo este camino de
que tenemos que ir demoliendo esta idea tan fuertemente cimentada, ¿no? Otra de las personas que estuvo involucrada también en esta venida de Paolo Grossi, como ya se mencionaba, fue el doctor Jaime Hernández, ¿no? Historiador del derecho, que en ese momento estaba siendo dirigido en su tesis de doctorado por también Jaime del Arenal. Estaba ya plenamente empapado de todas las teorías de Paolo Grossi, y el entusiasmo porque recibiera el doctorado en la Michoacana era, era grandísimo. Se veía la emoción que tenía él de que estuviera el maestro Grossi entre nosotros. Para él fue un orgullo. Y obviamente José Ramón Narváez, eh, que le sirvió de guía durante todas sus visitas, porque estuvo en varias partes de Michoacán, en varias partes de México, pero además José Ramón nos sirvió como esta cara amigable para acceder con el maestro, que también era muy amable. Entonces, podíamos acceder a él de una forma muy sencilla, sin mayor protocolo, aunque el maestro Grossi era muy serio para todas estas cuestiones. No se me olvida que la entrevista que le hice a Paolo Grossi fue un sábado en el hotel donde se estaba hospedando en Morelia, y bajó con su saco, pero sin corbata. En cuanto sale la cámara para grabarlo, dijo: no, esto es más formal. Le dijo a José Ramón: voy por mi corbata. Entonces fue por su corbata, porque dijo que era ya un acto más serio. La entrevista fue para mí muy reveladora por todo lo que sabía de México el maestro. Hace rato hablaban de la figura de Vasco de Quiroga, pero a mí me sorprendió que yo le hice una pregunta sobre Clemente de Jesús Munguía, no esperando que él supiera algo de la figura del primer arzobispo de Morelia, pero ya sabía él, ya tenía nociones de quién era Clemente de Jesús Munguía. Entonces la plática pudo ser mucho más sencilla, y comenzamos a hablar también del absolutismo jurídico, ¿no? Que fue el gran tema que manejó durante mucho tiempo con estas mitologías jurídicas de la modernidad, que él me lo explicó de una forma muy sencilla, en donde me dijo: realmente no existe, a partir del absolutismo jurídico, y sobre todo después de la Segunda Gran Guerra, no existe ni una democracia ni una ley que representa la soberanía popular. Dice: eso no es cierto, aunque siempre ponía: yo estoy hablando desde mi punto de vista que tengo en Italia. En Italia no existe la democracia, existe la partidocracia. Y desde la partidocracia podemos ver que ahí se crea el derecho, cómo el derecho ha sido monopolizado por el poder político, pero hasta el punto más íntimo del derecho, que es el derecho civil, el derecho privado. Hasta eso fue robado de la sociedad. Pero me dijo:
Sin embargo, la sociedad ha sabido crear su propio derecho que de una forma subterránea, como estos ríos que se van formando de forma muy discreta, pero ya caudalosa, subterráneamente, ahí se va creando un nuevo derecho que lo vamos viendo en la vida cotidiana. Existe el derecho legal, que es el en el que nos concentramos lamentablemente los juristas, pero hay otro derecho, hay un derecho que va creando la sociedad de forma más escondida, pero que es igualmente o más efectiva que el mismo derecho. Y aprovechó para hablar de Kelsen. De Kelsen habló muy fuerte en esa entrevista, dijo, Kelsen ha sido el gran demoledor de la cultura y de la sabiduría jurídica. Él, a través de sus teorías, derribó el gran edificio del saber jurídico para apuntalar este absolutismo jurídico. Entonces, para mí esa entrevista fue sumamente reveladora por la sencillez como él me estaba dando un curso, tuvimos la fortuna los que estábamos ahí de que nos diera un curso privado porque nos hablaba como a los estudiantes que lo estábamos oyendo impresionados. Entonces, yo siempre se lo he dicho a José Ramón, siempre estaré agradecido por esa entrevista que él me consiguió con Paolo Grossi. Bueno, aquí paro para dar la voz a los demás y después, si hay tiempo, regresamos. Sí, gracias, gracias. No, pues sí, es que lo que ya reiteradamente hemos dicho, ¿no? Se entregaba al 1000% en lo que fuera. O sea, fuera una entrevista, fuera un salón lleno con cientos de personas, en una pequeña sala conversando, o sea, siempre profundizaba, siempre trataba de dejar algo, ¿no? En sus interlocutores. Y como bien lo dijiste, o sea, conocía muy bien la historia de México, la historia de Michoacán, ¿no? Conmigo hacía muchas bromas al respecto, porque siempre estaba bromeando, ¿no? O sea, sobre las figuras más emblemáticas, porque pues Michoacán siendo tierra independentista, ¿no? O sea, pues había muchas referencias y le gustaba acercarse a las placas de los monumentos y leer y me preguntaba, ¿no? Era maravilloso, o sea, hacerle de guía, porque pues básicamente uno pues iba nada más mostrándole lo que uno conocía, ¿no? Y fue un gran paseo que yo recuerdo que fuimos creo que con Jaime de la Anal y volvimos solos, o sea, creo que yo volví solo con Grossi y nos detuvimos en distintos, tanto de ida como de regreso, en distintos lugares, pues justo para que no se hiciera el viaje pesado. Y tenía, bueno, pues estos gestos, ¿no? Siempre de amabilidad con la gente. Por ejemplo, me recuerdo uno que me dejó muy marcado y es que en uno de los trayectos íbamos con algún chofer de la universidad y entonces pues tocaba la hora del almuerzo y entonces pues dijeron, aquí bájense, dijo el chofer, aquí bájense, ahí está la puerta del restaurante y entonces nos bajamos y Grossi no se movía hacia el restaurante, ¿no? Me decía, ¿y el chofer? ¿No? Pero me decía por el nombre, ¿no? Y fulano no va a venir. Dije, hijo, Pablo, pues es que aquí, mire, las costumbres son así. No puede ser, o sea, tiene que venir con nosotros. Y entonces fue hasta allá, hasta donde estaba estacionándose, y le dijo, amigo, tal, por favor, que vengas a acompañarnos. No puedo, yo tengo que estar aquí cuidando el coche hasta que salgan ustedes. No, pero pues
no sé, puedo traerle algo. No se preocupe, yo más tarde almorzaré. Y se quedó preocupadísimo, ¿no? Creo que todavía entró y dijo, ¿no? Que si la persona tal iba a comer. Y ya pues dieron la instrucción o la orden de que le llevaran comida o algo así, pero si no, Grossi no, o sea, no hubiera entrado a comer hasta que no se garantizara que todos los que habíamos hecho ese viaje comiéramos a la hora, ¿no? Que debía ser. Entonces tenía estos grandes gestos de generosidad. No sé, alguien más que quiera regalarnos alguna palabra, algún otro comentario, recuerdo, aprovechando aquí que estamos, sí. De los que ya hablaron. Ok, bueno, Eli. justo ahorita que estaba escuchando esta palabra, creo que tienen razón. O sea, yo cuando pienso en Grossi, la palabra que se me viene a la mente es generosidad. Como decía Rafael, tuve poco tiempo la oportunidad de convivir con él en ese viaje a Morelia. Y sin embargo, como comenta Rafael, cuando le escribía, él siempre contestaba, respondía a lo que se le preguntaba, incluso desgraciadamente no se pudo concretar, pero cuando estaba en el Tribunal Constitucional nos hizo la invitación para pasar unas vacaciones con él en Roma. Creo que no se concretó porque desgraciadamente se enfermó y tuvo que salir de la ciudad en ese periodo, pero sí, esta parte que ha comentado Ramón de la generosidad, el volcarse sobre los estudiantes, y nuevamente hablando de este pequeño librito, la primera lección de Derecho, que ahí vemos claramente que dedica a sus estudiantes florentinos, o sea, el afecto a sus estudiantes. También recuerdo que en esta visita a Morelia, que tuvimos la oportunidad de convivir con él, cuando le hizo la entrevista a Leopoldo, y después, comentando, me decía que a él se le había pasado la vida dedicándose al estudio del derecho, y que en ese momento ya era muy tarde para pensar en otro tipo de vida. Entiendo yo que se refería a una vida en la que estos estudiantes, esos alumnos, esos discípulos, no estuvieran presentes. Me imagino que es una cuestión similar a la que me he encontrado en España, que para él esos alumnos, esos discípulos, eran, salvando las diferencias, como una especie de hijos a los que se debía, a los que acompañaba, de los que estaba al pendiente, incluso con personas que no fuimos sus discípulos directamente, sí lo leímos y estábamos en contacto con él, pero no teníamos esa cercanía, por ejemplo, como Ramón. Aún así nos estaba acompañando y siempre se hacía el tiempo para responder a nuestros correos, para orientarnos, para alentarnos incluso. Entonces sí estoy de acuerdo totalmente con esta cuestión de generosidad de Paolo Grossi. Sí, la verdad es que lo decíamos en un foro donde estuvo también Rafa, en Perú, que Grossi sentía una vocación tremenda, ¿no? Por eso decía que él se había casado con la historia del derecho. Sí. ¿No? Y es la enseñanza, era todo, ¿no? Y eso un poco fue lo que, pues desgraciadamente, hizo mermar su estado de salud, porque él estaba muy fuerte hasta el momento en que ya no pudo caminar. Decía, es que yo qué voy a hacer aquí sentado, sin poder ver a mis estudiantes. Y eso le fue pues un poco quitando fuerzas. Rafa. Y era parte, José Ramón, de su misma generosidad, ¿no? De la que... Qué importante destacar esto que decía Juan Carlos, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda, el pensamiento grossiano, y eso me ha pasado con varios pensadores, incluso estructuralistas y hasta Foucaultianos, ¿no? El pensamiento grossiano encaja muy bien porque es un pensamiento sumamente honesto, como decía Polo, ¿no? En su crítica de los cimientos del Estado liberal, pues por ahí empezó Grossi, criticando la propiedad burguesa o el sentido
único de la propiedad en un sentido codificado, el pequeño burgués, etcétera, ¿no? Así fue como lo conocimos en el mundo hispánico. Es curiosísimo porque algunos dirán los extremos se tocan, no, es que cuando hay honestidad intelectual, el que es intelectualmente honesto, como Juan Carlos, sabe reconocer la valía del pensamiento sin colocarlo en compartimentos estancos. En cambio, pues muchos de nuestros colegas dicen, no, pero ese es un católico que seguramente hubiera votado en contra del aborto en la Corte Constitucional y entonces, ¿sabes qué? Ni lo leas, ni lo leo ni lo oigo, ¿no? Me he topado con varios casos de esos, ¿no? La generosidad de la clavada de Elizabeth, esto ni lo tocaba al maestro, o sea, jamás le dio ningún tipo de oídos, le prestó oídos a estas palabras tan necias, y al contrario, cuando ibas a Florencia o a Roma, que me tocó estar ahí con el maestro del Arenal en el Palazzo de la Consulta, ¿no? Realmente era impresionante cómo vivió este gran señor sus años como juez de la Corte Constitucional. Vivía ahí, vivía en el propio palacio, enfrente del Quirinal, desde donde Berlusconi los ponía a parir un día sí y al otro también, porque ya saben ustedes la enemiga que tenía contra los jueces constitucionales, y Grossi simple y llanamente aplicó toda su honestidad intelectual a la definición esa preciosa de la legalidad constitucional, ¿no? O sea, dijo, yo he sido el gran crítico de la legalidad del Estado burgués, pero no lo seré de la Constitución entendida, dice Zagrebelsky, como algo que es más que una ley, mucho más que una simple ley, ¿no? Que tiene que ver con el sedimento de la vida social y con los valores que extraes de ella. Bueno, pues ahora sí que, mi querida Elizabeth, paguemos la generosidad con generosidad. Hay que traducir, urge traducir la invención del derecho y Oltre la Legalità, ¿no? Un pequeño librito que es, yo diría, que me corrija José Ramón, casi que el canto del cisne del maestro, ¿no? Ahí está todo, más allá de la legalidad. Y es importantísimo que en América Latina, los españoles andan en sus propias broncas, América Latina, entendamos este mensaje, que es profundamente liberador, como decía el doctor Abreu, profundamente liberador, casi diría yo, perdónenme lo exagerado quizá de la expresión, que no le hubiera gustado a Grossi, que se trata de una jurisprudencia de la liberación, que es imprescindible para nuestro Michoacán, para nuestro México, para nuestra América. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Sí, gracias, Rafa. Fíjate que o sea, va a salir un texto póstumo, una traducción póstuma, porque él ya lo había publicado en Italia, Constituzione Pluralità, lo vamos a sacar en el Tribunal Electoral en la próxima revista. Ya, fue de lo último que él me mandó para traducir y va a aparecer en breve, ¿no? Ahí en la revista Justicia Electoral, porque pues habla de un poco de esos temas sobre democracia, justicia constitucional, pero desde el punto de vista de la pluralidad, ¿no? O sea, que a nosotros, como dices, nos viene muy bien. Y ahora en octubre hay un encuentro en Florencia, 20, 21 y 22 de octubre, donde voy a llevar lo voy a como encomienda, de ver qué podemos hacer, porque si alguien más los está traduciendo o si nos los dejan traducir y cómo hacemos, ¿no? Para traducirlos nosotros y publicarlos acá en México, ¿no? Creo que sería un gran logro. Me parece genial la propuesta. Pues muy bien. Bueno, pues queridas amigas, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro breve pero sustancioso evento para recordar a don Paolo Grossi. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, como ustedes han dicho, seguir divulgando su obra, ¿no? Generando seminarios, espacios en los que se pueda leer la primera lección de Derecho, el orden jurídico medieval, los textos que están en la publicación del Colegio de Michoacán, ¿no? Obviamente mitologías jurídicas de la modernidad. Yo creo que es oportuno y como dicen, aprovechando esta coyuntura, yo les agradezco infinitamente que se hayan tomado este tiempo para estar aquí conmigo esta tarde-noche.
Y bueno, pues les cedo los últimos momentos de esta transmisión para si quieren despedirse, decir algo breve y con eso estaríamos terminando. Sí, Polo, adelante. Pues nuevamente agradecerte y creo que es el mejor pretexto que tenemos para una relectura y para continuar con esto. Yo comentaba hace algunos días que antes de que se le otorgara el doctorado honoris causa a Grossi en Morelia, vino, me parece, si no me equivoco, en 2004 a dar unas charlas y esas charlas se dieron en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, en el antiguo, el que está en el centro, y estaba lleno de jueces, magistrados, eh, lo escucharon con mucho respeto, con mucha atención, hubo pocas preguntas, y no sería sino hasta después que fue Jaime del Arenal, donde se atrevieron a decirle a Jaime del Arenal, ok, estamos de acuerdo que el derecho no es la ley, es algo mucho más amplio, pero con una inocencia a veces que yo sentía un poco infantil, pero no en sentido peyorativo, sino con esa necesidad de una respuesta, preguntándole a Jaime del Arenal, ¿qué vamos a hacer si hacemos a un lado la ley? Porque no se concibe el jurista sin una ley, más que sin una ley, sin un legicentrismo como el que vivimos. Entonces, lo que dijo Jaime del Arenal fue lo que decía Grossi. Recordemos qué hacían los juristas en la Edad Media. Es cierto, se va creando esta jurisprudencia en las universidades. Son los grandes maestros de las universidades los que van creando ese jus comune. Pero también estos maestros están muy cerca de su actividad como notarios, de su actividad como jueces y pendientes de los problemas cotidianos que se están dando. Entonces, ¿cuál es la función del jurista? Si no este legicentrismo, dar respuesta a todos estos conflictos jurídicos, tenemos la obligación de tener este saber jurisprudencial para dar respuesta a los problemas que las partes tienen entre sí. Dar nuevamente esta administración de justicia y no simplemente una aplicación de la ley. Creo que es el trabajo que nos queda por delante, que no es poca cosa. Pues muchas gracias y ha sido todo un gusto verlos de verdad. Muy brevemente, yo quiero precisamente suscribir lo que decía Polo, lo que nos dejó como legado Paolo Grossi es tomar al derecho desde una perspectiva de cultura, ¿no? Creo que esa era una de sus más emblemáticas divisas, ¿no? El derecho lo apartaba de la ley escrita precisamente para concebirlo como un elemento propio de las culturas. Nada más cerrar un poco abonando a lo que Rafael Estrada sugería, ¿no? Un poco más que liberador, quiero darle este componente. La palabra, las lecciones de Paolo Grossi fueron emancipadoras, ¿no? Muy contento de estar con todos ustedes, les envío un fuerte abrazo. Pues misión cumplida, queridos amigos, queridas amigas. Fue
unos momentos que yo disfruté muchísimo, se los vuelvo a agradecer y bueno, quedo atento para ver qué proyectos podemos sacar de aquí y lograr eso con la historia del derecho, hacer una historia del derecho distinta, como nos la encomendó, y una historia del derecho que sea así emancipadora, una jurisprudencia de la liberación, como lo propuso Rafa Estrada. Me gustó ese concepto. Pues cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias a todas y a todos los que nos quieren. Gracias, Imeldo. Gracias, Valeria. Estamos ahí en espera de los nuevos proyectos.